Buenas noches. Es necesario que haga esta segunda entrega de política, religión y otros temas, sobre todo con relación con las declaraciones de el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y secretario general de el PSOE, frente al Comité Federal de su partido este sábado pasado. Decía que al principio comenzó con todos los loores a su gobierno y todas las cosas que habían hecho bien, ¿no? Y es normal que venda su gestión de gobierno. Pero hay una parte, después de toda esa gestión, que va a hablar en contra de la Iglesia Católica. De entrada vamos a decir que rechazamos rotundamente los casos de abuso sexual a menores que ha habido en el ámbito de la Iglesia Católica. No se puede aceptar esto y quizás hay que ver algunos asuntos que no marchan bien y que en la Iglesia Católica y que es necesario corregir. Pero ¿por qué Pedro Sánchez coloca a la Iglesia Católica como enemiga, como la parte que va a corregir el socialismo? Y digo que detrás de esto hay una gran hipocresía, porque los casos de pederastia dentro de políticos, tanto del PSOE, ocultaciones como el caso de Francisca Amergol en Baleares, o de prostitución de algunos líderes de este partido, pues no han sido sacados a la luz ni han sido atacadas tantas. Pero hay algunas cosas que es importante que digamos, ¿no? Primero, que dice que el PSOE debemos resolver macabros asuntos del pasado. Y no sé a qué asuntos macabros del pasado se refiere, que no impliquen a los que ha estado involucrado el Partido Socialista Obrero Español. No, se refiere a un informe que entregó el Defensor del Pueblo al Congreso, a Francisca Amergol, acerca de los abusos en la Iglesia Católica. Un escándalo increíble, ¿no? Y valga nuestro rechazo y que hay que corregir esto, y estas personas deberían estar en la cárcel. Estos abusadores, estos perpetradores de esta gran tragedia a tantos cientos de miles de niños, deben ser condenados enérgicamente. Pero hay algunas cosas que posiblemente hay que mencionar. Dice que es un asunto de la Iglesia, y aquí generalizó. Pero Sánchez metió a toda la Iglesia en el problema. No puso, por ejemplo, la parte positiva de la Iglesia, las ayudas, los hospitales y todas las ayudas que, tanto en España como en ámbito internacional, la Iglesia presta. Es decir, no fue justo con la Iglesia, sino que atacó directamente a la Iglesia. Hay que preguntarse por qué este ataque. Ataque a Vox, ataque al PP, ataque a la Iglesia. Y defensa a ultranza de su gestión de gobierno. Dice un informe presentado ante las Cortes, dice que no es el fin de nada, sino el comienzo de un proceso largo que parece que va a poner el gobierno en contra de la Iglesia. Y dice que es una deuda de España, cuando debe ser una deuda de la Iglesia, ¿no? Porque todos los españoles no son responsables de estos hechos. Creo que aquí hay un asunto que hay que ver con mucho detalle. Y mencionó a Francisca Amergol. Y me parece muy curioso que mencionara a Francisca Amergol. Porque Francisca Amergol está en una polémica con respecto a unos menores que estaban tutelados en las Islas Baleares y que ella de alguna manera ocultó. Aparte de otros casos, ¿no? Pero este caso del ocultamiento de estas abusos, violaciones y prostitución de chicas que estaban bajo el cuidado de la administración pública en las Islas Baleares a cargo de Francisca Amergol, no se menciona, es decir, este caso no se menciona. Inclusive que el Parlamento Europeo señala a Amergol por el escándalo de las menores tuteladas. Y se iba a crear una comisión de investigación. ¿Y sabe ustedes quién rechazó esta comisión? Pues la rechazó el PSOE y los partidos de izquierda, ocultando estos casos de menores. Por lo tanto, digo que la hipocresía es muy grande. Hubo víctimas de pederastia, hubo abusos, hubo inclusive embarazos que fueron ocultados, ¿no? Y todo esto bajo la administración de Francisca Amergol en las Islas Baleares. Y yo decía que esto
me parece a mí un juego político de Sánchez, pero sobre todo una gran hipocresía. Una gran hipocresía porque la gente de Amergol, que son de su partido, y ahora es la presidenta del Congreso, dice a ella, le menciona que van a poner comienzo al fin de estos abusos, que volvemos a repetir, que rechazamos rotundamente y creemos que esto no debería ocurrir nunca en aquellos que se llaman representantes de Dios o del Evangelio. Y hay que rechazarlo rotundamente. Y posiblemente hay que ver algunos aspectos en la Iglesia Católica que hay que mejorar. Alguien decía que el celibato, ¿no?, un gran escritor, era el gran problema de la Iglesia Católica. Y posiblemente esto hay que abordarlo con mucha seriedad dentro de la propia Iglesia Católica, que tampoco debe ocultar estas cosas. Pero que la use Pedro Sánchez en su discurso después de alabar toda su gestión. El primer tema fuera de la alabanza, su gestión fue el de la Iglesia Católica. Me parece una gran hipocresía de Pedro Sánchez. Y además, ya está colocando a la Iglesia como enemiga de este supuesto gobierno progresista. Y hay que ver cuáles son las razones que hay ocultas detrás de esto. Pero bueno, lo dejamos aquí hoy en esta segunda entrega. Y bueno que sepa que Francisca Amergol pues no es una persona que pueda ser la persona indicada para llevar a cabo esta investigación. Mire, estos son los casos de abuso a menor en Baleares por los que la Misión Europea investiga a Amergol. Tiene sobre la mesa una veintena de casos que se han ido conociendo desde la primera denuncia presentada en enero del 2020. Nueva denuncia por felaciones, acoso y explotación sexual en los centros de menores de Mallorca. Una menor tutelada y prostituida fue convencida por el gobierno de Baleares para abortar bajo amenazas. 3 chicas denuncian a un educador por abusos sexuales cuando estaban tuteladas por el Consell de Mallorca. El infierno de las menores tuteladas, vi cómo violaban a una niña, pero no dije nada por miedo. Y la Misión Europea que se desplazó en abril del año 2020 a Baleares para investigar el escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas por el Consell de Mallorca, tiene sobre la mesa una veintena de casos que se han ido conociendo desde la primera denuncia presentada en enero del 2020. Y hablamos así consecutivamente y vemos como al final esta comisión de investigación que fue denegada de forma sistemática por el Pacto de Izquierda. Es decir, impidieron que se investigara esto, inclusive que esa comisión de investigación, pues alentada por la Unión Europea, pues al final no se hizo porque el Pacto de Izquierda que había en Baleares, pues lo impidió. Lo que hablamos aquí de una gran hipocresía, diciendo los abusos que ha habido en la Iglesia Católica, que son execrables y hay que rechazar rotundamente, pero ocultando los casos que han tenido en la izquierda, no solamente en Baleares, en muchos casos, pues izquierda muchas veces tiene un discurso moralista y en la práctica pues hay conductas execrables, ¿no? Así que lo dejamos aquí y vemos cómo queremos tocar esto en el día de hoy, como la hipocresía a veces se cuela dentro de palabras bonitas. Esperamos que realmente todos estos casos sean llevados a la justicia y que de alguna manera estos criminales, estos abusadores, estos asesinos de menores, asesinos en el sentido moral de la palabra, pues sean llevados a la justicia. Y no aplaudimos, rechazamos rotundamente estos casos de abuso a menores dentro del seno de la Iglesia Católica. Pero acusar a la Iglesia Católica de manera general, creo que tiene alguna intención Pedro Sánchez que están ocultas ahí. Y bueno, si este es un gobierno progresista, pues me parece que si tú aplicas esta vara de medir para la Iglesia Católica, sería bueno que también la aplicara con la presidenta del Congreso y con otros y muchos líderes de izquierda que han estado inmersos en estos casos también, no solamente de abusos a menores, sino también de uso de droga y de prostitución. Aquí lo dejamos y un fuerte abrazo y bueno, nos vemos la próxima, si Dios quiere. Un fuerte abrazo.